Cáritas Universidad Católica. Así es, una linda música de mano de Ángel. Gracias, Ángel. Yo pensé que era Juana. No, de Ángel, el operador, pero es Juanes con el Hurtado. Así para arrancar un poco y descomprimir, para continuar con este tema ahora que viene ahora, que es bastante importante. Está con nosotros David Galeano, el presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, para hablarnos un poco sobre este tema, de que van a retirar al parecer el idioma del examen de ingreso a colegios técnicos. Buenas tardes, presidente, bienvenido a Tarde o Temprano. Sí, muy buenas tardes, Tamara, un saludo para Julio, para toda la audiencia de Cáritas. Gracias, profesor. Moejara, ¿cómo es que se definió esto? Para el examen de ingreso del Colegio Nacional de la Capital se estaría quitando la materia de guaraní. No, en realidad esto es en todos los colegios del país, Julio. Como estamos en Paraguay, este tipo de cosas ocurren, ¿verdad? Ocurren las cosas sin aviso, ocurren las cosas de una manera en subir, ocurren las cosas de forma inconsulta y violando la Constitución Nacional y la ley de lenguas. Esta es una cosa gravísima la que está ocurriendo, Julio, que el Ministerio... ¿Es una decisión del MEC? Sí, una resolución del Ministerio por la cual, en virtud de esa resolución, se deja de lado el examen de la materia lengua guaraní, idioma guaraní, en los exámenes de admisión para el bachillerato técnico. Y lo que estabas comentando, el caso de la directora del Colegio Nacional, ella fue la que nos puso en alerta y ella nos confirmó algo muy importante, como una especie de acto de resistencia de ella, también de los padres del colegio. Ella dijo que previo al examen, donde ya en este momento por resolución del Ministerio no se va a tomar el examen de guaraní, sí el de las otras materias, pese a esa resolución, ella resolvió continuar desarrollando lo que se llama el curso de nivelación. El curso de nivelación es el preparatorio para el examen y ella igual va a continuar por pedido de los padres. Pero definitivamente esta resolución eliminó el guaraní de los requisitos para el examen de admisión al bachillerato, a los bachilleratos técnicos del Paraguay. Qué retroceso, profesor, porque siempre hablamos, ayer nomás estábamos pasando prácticamente todo un bloque hablando de cómo, bien ya lo dice la Constitución, esta ley de lengua que tiene desde sus años, y la gente que va apostando a revivir incluso nombres en guaraní cuando va a registrar a sus hijos, y sin embargo este tipo de cosas van de contramano parecieran, y incluso desde la misma institución rectora, ¿verdad? Desde el MEC, con una resolución de este tipo. ¿Qué alternativa se tiene o este 2023 ya hay que solamente acatar? No, empezamos mal, Julio, pero como siempre, y una cuestión que no quiero dejar pasar ya es agradecerte a vos, a Tamara, como siempre a Radio Cáritas, por esta solidaridad para con esta causa, que en realidad es una causa de todos, ¿verdad? El guaraní siempre estuvo como un motivo de preocupación, de ocupación de ustedes, y bueno, lo que queremos decirte a vos y a través tuya a la audiencia es que estamos en una campaña de alerta general, varias instituciones del interior, acá también de la capital y de su entorno, en este momento se están manifestando a través de notas que están haciendo llegar al Ministerio de Educación pidiendo la reposición de ese examen y por consiguiente el mantenimiento del guaraní, porque abiertamente esta resolución es desoír o dejar de lado lo que dice la Constitución Nacional. Es un acto totalmente inconstitucional, es ilegal, y eso es lo que nos preocupa tremendamente, Julio, y es el motivo justamente por el cual ya nos manifestamos como institución, y ahora gracias a la solidaridad de muchos otros colegas de instituciones amigas también se están manifestando en ese mismo sentido. Igual que cuando hace poco nomás ocurrió el caso que estabas mencionando del no poder, no querer inscribir a esta criatura con nombre en guaraní, ¿verdad? Pero finalmente la presión ciudadana hizo que se inscribiera el nombre. Totalmente, hizo que materialmente se cuente con tipografía, con letras que
ni siquiera estaban ahí disponibles como opciones cuando el guaraní es el idioma oficial del país. Ahora, el guaraní es nuestra identidad hacia nuestra cultura, es nuestra esencia como paraguayos, y que este órgano rector desconozca, eso me preocupa más todavía incluso de que se haya tomado esta decisión como resolución, profesor, porque es una total incomprensión de algo que se supone tendría que ser transversal en todo momento. Mínimamente, Julio, el 80% del Paraguay es bilingüe, habla ambos idiomas. Y un 40% es monolingüe guaraní. Se expresa en guaraní, oñe guaraní, metera oñe ve guaraní, hoy purupe guaraní, jecobe pucucuebe. Es una cuestión que nadie puede dejar de entender que esa es una realidad. Esa es una realidad. Tenemos muchísima gente que en Paraguay vive su día a día en guaraní. Y entonces tomar una decisión como esta, así unilateral, de manera inconsulta y violando las leyes, sobre todo la Constitución Nacional, nos parece que es una trasnochada, una cuestión que es incomprensible, viniendo, así como decías, del propio organismo rector en materia de educación de nuestro país, que tendría que ser, en todo caso, el que fortalezca y ayude a jerarquizar más al guaraní. Lo estamos, hace poco era, Tamara, que estábamos viendo una publicación, no sé en qué otro país, aparte de lo que ya sabíamos, hay alguna provincia en Argentina que lo tienen también como idioma a estudiar y valorizar. Había otro que no recuerdo, tal vez el profesor nos recordá, porque hace un par de semanas, tal vez un poco más, habían otros países que estaban dándole un valor superlativo al guaraní como idioma a estudiar. Sí, Julio, el Paraguay en realidad es el epicentro. Si somos 8 millones, ponerle que por lo bajo 6 millones y más de paraguayos hablan y entienden guaraní. Sin embargo, en la región guaranítica, como hoy se habla, independientemente de que el Paraguay sea el epicentro, el motor, el caracú de todo, en la Argentina, en la provincia de Corrientes, es también idioma oficial alternativo desde el año 2005, desde el 2005. También hay muchísimos hablantes del guaraní en Misiones, Argentina, en Chaco, en Formosa, en Salta y en Jujuy. Es más, en la Universidad Nacional de Jujuy, este agosto pasado empezó un curso de idioma guaraní dentro de la Universidad Nacional de Jujuy. Aparte, en Rosario, y ni hablemos de Buenos Aires, que es una cuna donde muchísimos paraguayos, hijos de paraguayos, siguen hablando guaraní diariamente. Lo mismo en el Brasil. Vos tenés acá el caso de las provincias de Mato Grosso, Paraná, Río Grande do Sul, mismo Río de Janeiro y São Paulo, que tiene población guaraní hablante. El caso de Bolivia tiene 4 provincias. Está Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Son provincias guaraní hablantes en Bolivia. Es el tercer idioma más hablado de Bolivia después del aymara y del quechua. Ya está el guaraní. Simplemente para tener una idea, Julio, se calcula que hay 11 millones de guaraní parlantes en el Mercosur. Así que, bueno, con justa razón también darle su lugar. Brasil hace poco también le daba ese reconocimiento de que sea lengua oficial a nivel Mercosur, por más de que ellos hablan y tienen su propio idioma con el portugués, ¿verdad? Pero también acá me está mostrando Pablo que en Francia, Alemania, hay tantas otras universidades a nivel mundial que también lo tienen como materia, como una lengua a desarrollar. Es más, Francia, en la Sorbona, hoy día con profesores franceses y un profesor que quedó en sustitución de Vareiro Zaguier, que fue nuestro gran profesor de guaraní en Francia, hoy está el doctor Silvio Liuzzi, que es un correntino, y ellos tienen un departamento donde difunden el guaraní, obras de la época colonial que ya nosotros ni remotamente teníamos acceso acá, hoy en día están en línea gracias a la Universidad de París, ¿verdad? Así también en Alemania, donde se levantó el primer sitio para el idioma guaraní en el mundo, en internet, es de Alemania, de la Universidad de Mainz. Y así podríamos mencionar el caso de Tokio, en Japón, Suiza, España, Estados Unidos, simplemente como ejemplos de donde hoy día el guaraní tiene una receptividad tremenda, fantástica, y lastimosamente acá nuestras propias autoridades se encargan, como siempre, de darle una patada, con el perdón del término, en el trasero, ¿verdad? Sí.
pero es lo que lo hacen en la práctica, realmente duele. Profesor, ayer estábamos hablando también acerca de los mitos, por ejemplo, y nos entró una duda y teníamos pendiente luego llamarlo antes de tener esto en mente. Y bueno, usted también conoce mucho acerca justamente de la cultura guaraní. Y por ejemplo, yo me enteraba ayer de que el pomero no es parte de la cultura guaranítica propiamente, es del paraguayo, pero no del guaraní, o me estoy equivocando, profesor. ¿Cómo es el tema? Los guaraní hasta hoy, Julio, tienen una especie de genios protectores o tutelares. Ellos le llaman yarí, lo que para nosotros sería una especie de poras o duendes, ¿verdad? Cada elemento natural tiene su genio tutelar protector, que justamente en esa condición, cualquier exceso que uno cometa, entonces aparece ese genio tutelar y se encarga de proteger a una especie. Por ejemplo, está el tajiyarí, el guasuyarí, todas las plantas. Y dicen que cuando uno, por ejemplo, decide tumbar un árbol y por aquello de querer abusar de la naturaleza, en vez de tumbar uno echa 5, echa 10, allí le aparece el yarí de ese árbol afectado, ¿verdad? O cuando uno mata a un animal como el guasú, eso mismo. ¿Qué es lo que no vamos a encontrar en el mundo indígena guaraní? Es lo que un paraguayo también muy destacado, el llamado Narciso R. Colmán, conocido con el sobrenombre de Rosicrán. Y el Rosicrán es Narciso R. leído al revés, Rosicrán. Él fue un gran lector de la mitología greco-latina. Y una vez, por esas cosas de la vida, él era de Uitimí, iba de cacería de vez en cuando con unos amigos y llegó a un lugar, a un cerro conocido entonces con el nombre de Cerro Tatucuá. Hoy se llama Cerro San José. Y allí, de casualidad, persiguiendo una presa, consiguió entrar a una especie de gruta enorme y allí encontró una imagen hecha de piedra de un indígena sentado en un trono. Y alrededor de ese trono una serie de pedregullos con distintas formas. Entonces, ¿qué hizo él? Trajo esos pedregullos, se tomó inclusive una foto en el lugar, la foto existe, y él hizo una especie de creación de su propia cosecha, es lo que llamamos la mitología guaraní, donde él habla en este caso de Tupán y de Arací, que contraen nupcias, que bajan de luna de miel al Cerro Ariguá, que hoy es Areguá, Ari de la punta, en la parte más alta, y allí hace dos imágenes, dice, con la arcilla tradicional de Areguá y otros elementos. A uno le llama Rupamé, que es una especie de Adán, y a la otra imagen, la de la mujer, Sipamé. Sipamé es la madre de todos, y Rupamé sería el padre de todos, ¿verdad? Bueno, y entonces ellos tienen su descendencia. Eran 7 hijos, 3 varones, 4 mujeres. El segundo varón se llamaba Marangatú. Él tuvo una hermosa hija llamada Queraná, y de Queraná se enamora el espíritu del mal llamado Taú. Taú consigue raptar a Queraná, y esa relación fue maldecida por Arací, por la diosa suprema. Y consecuencia de esa maldición, en la mitología ideada por Narciso R. Colmán, aparecen los famosos 7 mitos, que son monstruos y para más 7 mesinos, porque en 1900 ser 7 mesinos no era una cuestión muy bien vista. O sea, ya eran monstruos y para más 7 mesinos, y allí nacen el Teyuyaguá, que es un lagarto en la versión de Narciso R. Colmán con 7 cabezas de perro, el Boituí, que es una víbora con cabeza y las patas de loro. Después está el Moñay, el Abaó, el Curupí, el Yacyyateré, y finalmente el más llamativo de todo, que es el Luisón, que inclusive había toda una tradición en Paraguay que 7 hijos varones seguidos que nacían, ese séptimo tenía que ser ahijado del presidente de la República, y siempre se recordaba a Stroessner por ser padrino de varios niños que fueron séptimos seguidos varones, ¿sí? Famoso eso fue, Julio, ¿eh? Así es que esa es la mitología de Narciso R. Colmán, que no es propiamente la de los indígenas guaraní. Gracias por esta, digamos, síntesis rápida también
lo que ayer teníamos en duda y que, bueno, tenemos que seguir hablando de parte de lo que hace a nuestra cultura propiamente. Profesor, mucha fuerza, atentos, digamos, a todas estas iniciativas, notas y actividades que puedan desarrollarse para cambiar esta situación que ahora se dio por una resolución en contra de otras disposiciones y de lo que debería de ser, así lo entendemos. Fuerte abrazo, profesor, gracias. Igualmente, Julio, un agradecimiento especial a vos, allá Tamara, por esta ocupación también de este tema tan importante que tiene que ser motivo de ocupación de todos los paraguayos por nuestro idioma guaraní, por nuestra cultura. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor David.